Hola, soy Diego de Franco, docente de taller informática y diseñador gráfico. Trabajo en el taller desde el año 2014 y hoy quiero entrar a Photoshop con ustedes. Vamos a trabajar sobre un concepto de nivel intermedio, pero que es universal, tanto para un usuario que nunca lo usó para tener un buen fundamento, como también para un usuario que, siendo intermedio o básico, todavía tiene algunas dificultades al observar cómo las imágenes constantemente se le baja la calidad o le suceden algunas cosas que, bien, vamos a intentar solventar un poquito. En este caso, estamos introduciéndonos a un concepto que incluso se puede sacar, extrapolar de Photoshop, se podría llevar a todo tipo de software, que es la edición de imágenes no destructiva en Photoshop. Un concepto que incluso si uno googlea y empieza a buscar, va a hurgar y ver que es algo que no está bajado del todo a tierra y de a poco hay distintas maneras, técnicas y herramientas que permiten lograr un enfoque de lo que es una edición de imagen por un lado y de lo que es una edición de imagen no destructiva por otro. Vamos a adentrarnos un poquito en este tipo de recursos o enfoques a la hora de trabajar aplicándola en Adobe Photoshop. A continuación, vamos a, primero que nada, sentar una base. ¿Qué es destructivo y qué no es destructivo? Nosotros podemos trabajar con un enfoque de edición de imagen que no tiene nada que ver con la fotografía en sí. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Es un enfoque de la producción de composiciones, desde el arte conceptual, la ilustración, la producción gráfica de carteles, no importa, incluso diseño web, en el que el tratamiento de los objetos, ¿no? Cada cosa que nos vamos poniendo, colocando en nuestro archivo o creando por nuestra cuenta, no sea destructivo. Vamos a ver qué es destructivo primero. Los destructivos, como podemos ver por aquí, son ajustes que, debido a procesos internos del software, en este caso Adobe Photoshop, van a perder, eliminar información, ¿sí? Que nos referimos a que eliminan tal vez información que venía en cada píxel de la imagen. De esta manera hay que comprender que a veces la pérdida no es total, a veces es parcial, a veces la imagen o lo que vemos en la imagen lo que hace es perder tal vez un 50% de la imagen, de la información. Ejemplo puntual. Cuando yo achico y agrando una imagen, generalmente lo que pierdo es resolución, ¿sí? O sea, y esa resolución que se pierde no necesariamente implica haber perdido totalmente toda la información, sino que por otro lado, lo que estoy perdiendo es tal vez un detalle de resolución que solo lo voy a notar cuando la vuelva a agrandar. Eso es una pérdida entonces parcial de dicha información. En otros casos, por el contrario, si yo borro un pedazo de una imagen con goma, guardo el archivo y al otro día lo vuelvo a abrir, no voy a poder recuperarlo, ¿no? Yendo a edición deshacer. Eso es una pérdida total de información, ¿sí? Asentando estos dos ejemplos que son bastante básicos, no son muy avanzados, podemos entender que la destrucción puede ser total o parcial, ¿sí? De la información. Hablamos de algo abstracto. En este caso hablamos de que son ajustes que derivan en ese tipo de pérdidas y se dan cuando utilizamos la goma, cuando rasterizamos una capa, una imagen, ¿sí? Ahora vamos a hablar de qué es el proceso de rasterización, porque es muy común en Photoshop, incluso lo hace a veces automáticamente y no nos damos cuenta. O, por ejemplo, algo tan sencillo como el gesto de utilizar varias capas y combinarlas, ¿sí? Para hablar de qué hay que hacer y qué no hay que hacer en un proceso no destructivo, primero vamos a tener que también hablar un poco de qué son las capas. Entendiendo que tal vez este webinar también está en parte dirigido a personas que no usaron jamás Photoshop en su vida. Por otro lado, lo que es el ajuste no destructivo, ¿sí? Es decir, ahora empezamos a hablar con sinónimos. ¿Por qué ajuste? Podemos hablar de retoque, ¿sí? Los retoques no destructivos. Es decir, ¿qué le retoco a una foto si yo tengo un lápiz, una goma y una imagen impresa? Le retoco todo lo que yo le añada, ¿no? Tal vez nunca usamos Photoshop, tal vez es la primera vez, pero por retoque se puede entender de alguna manera editar una imagen. Introducidos a ese concepto, que lo hacemos desde antes de la informática, entender que queremos un retoque no destructivo o ajustar detalles de manera no destructiva se implican generar ajustes utilizando herramientas, ¿no? Que nos permitan mantener la información original de cada píxel, o sea, lo contrario del caso anterior. Y estos ejemplos que les pongo por aquí
Nos van a permitir, por ejemplo, editar posteriormente la imagen, que tal vez estuve trabajando un rato y me doy cuenta que todo lo que hice no me gusta. No tengo que volver a empezar, porque al utilizar un enfoque no destructivo voy a poder, en vez de ir a edición deshacer o el control Z o borrar todo y empezar de vuelta, sencillamente volver a los mismos ajustes van a estar alojados en el sistema. Me va a permitir volver a esos cuadros de diálogos en los que estuve tocando tal vez y ver en la memoria cómo quedó la última vez que los toqué, sin necesidad de eliminar y volver a realizar ese ajuste de cero. Me va a permitir probar distintos cambios, es decir, que por ejemplo yo puedo perfectamente hacer un brillo súper alto para ver algunas características de la imagen sin miedo, ya que no existe el concepto de guardar cambios. Sencillamente se visualizan, se cierran, quedan, pero cuando quiera voy a poder editarlos, volver para atrás, no revertir, sino seguir jugando con herramientas de brillo, contraste, haciéndolos oscuros, ya que, como digo, no existe nunca más dentro de lo no destructivo el verdadero concepto de guardar. No, se va modificando aparentemente, queda a la vista como lo estoy viendo, pero en realidad sé que si lo uso bien, puedo con un doble clic en algún sector volver a ese ajuste y llevarlo hacia el opuesto, de tal manera que sí queda guardado, pero no de la manera que estamos acostumbrados, no dañando al archivo original. Queda guardado en algo así como una capa aparte, ¿sí? En un sector que nos va a permitir acceder a él para poder editarlo o incluso cancelarlo si nos arrepentimos, y la imagen va a quedar siempre intacta, sin haberla tocado Photoshop en ningún momento. Esto nos permite, por ejemplo, que a un cliente o a quien nosotros queramos le podamos dar varias versiones. O hacer todo un trabajo seleccionando ciertas áreas, cambiando los colores de la imagen, sin miedo, ya que si estuve horas trabajando en una sección de una foto para que un área fuera de otro color y al final eso no gustó, yo no tengo que volver a hacer todo el trabajo. Puedo volver a esa área que me llevó horas trabajarla y en esa misma va a estar todo guardado, solo tengo que modificar un poquito, tal vez el último retoque que haya hecho, para dar una alternativa, para probar diferentes cambios. O sea que es más creativo trabajar así. Me permite trabajar en etapas, porque yo puedo, por ejemplo, le quiero cambiar el color de ojos a alguien o borrar el fondo a una imagen, voy a tener la posibilidad de empezar a seleccionar el área con la que quiero trabajar de una foto, los píxeles que conforman la parte que quiero editar o retocar, cerrar todo y al otro día volver a abrir y continuar desde donde dejé. Si ya tengo bien seleccionada la parte que yo digo, vamos a ver con qué métodos también, nada más será luego cambiar un poco y empezar a retocar. No tengo que hacer todo de una, no tengo que seleccionar bien tal vez el iris del ojo de una persona y ya mismo, ahora que lo tengo seleccionado, ir a los viejos ajustes de color de Photoshop. Hoy en día no es necesario. Puedo tener una selección, guardarla como tal, cerrar todo al otro día, cargar esa selección dentro del área de la foto que yo quiero y sencillamente volver a editar o continuar, mejor dicho, editando desde el punto en donde yo se me antojó, desde donde yo quise parar de trabajar. Esto también nos va a permitir entonces deshacer acciones, como dije al principio, incluso luego de haber guardado, puedo abrir el archivo y voy a tener bien desglosados los ajustes de brillo, contraste, color, etc. No voy a necesitar en ningún caso volver a eliminar la foto, cargarla de cero, porque no fue destructivo nuestro ajuste. Entonces yo, hay un problema con el brillo, bueno, voy al brillo de la foto que quedó guardado en un sector y lo reajusto. No importa si esto fue hace un mes o antes de ayer o si lo hice recién. Siempre voy a tener acceso, como si fuera un canal independiente, a ese ajuste. Y además siempre se me va a permitir, como digo aquí en la diapositiva, mantener la información original de la foto, la imagen o la ilustración que forme parte de mi composición, debido a que en este proceso, por cómo queda desglosado el tratamiento de la imagen, no afecta, no se ve afectado lo que es la foto original. Ni siquiera se toca. Es como que no estuviera. Está porque se tiene que ver, pero hasta podría estar bloqueado durante todo el proceso de edición. De hecho, es parte del truco. Vamos a seguir. A ver qué más hay por acá. Este método, para mí es muy importante dejar claro, Photoshop no es una herramienta exclusiva para imágenes. Photoshop es una herramienta que revolucionó el entorno digital en cuanto a lo que es dibujo
y edición de imágenes en general. Por tanto, me parece importante destacarlo, ya que muchos fotógrafos usan Lightroom y en Photoshop encuentran una posibilidad de ir más allá de lo que programas como Lightroom, que son laboratorios de edición digital, les pueda permitir, ¿sí? Pero en realidad Photoshop es para ilustradores, para creativos, para diseño web, para un área, digamos, universal y de alguna forma transversal a varios rubros, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hablar hoy se utiliza mucho, como vemos en la diapositiva, en la creación de maquetas o mockups, en donde uno puede dar una vista previa de cómo va a verse el embalaje de un producto, el packaging, el etiquetado, cartelería en rutas, o, ¿por qué no?, incluso las maquetas de arquitecturas o diseño de productos en general. También se va a utilizar en procesos creativos, en general, otra vez, perdón la redundancia, porque voy a poder tener una imagen, cambiarle los colores a una sección y dejar ahí guardado, alojado, el ajuste que dice, para poder dar alternativas. Tener 3 veces el mismo ajuste me va a permitir a mí poner una versión en amarillo, otra en rojo, otra en azul, y activarlas o desactivarlas de acuerdo a mi gusto o a mi criterio. Y eso es un proceso que incentiva lo creativo, porque no tengo que estar probando poner el color y si al otro día digo, este color hubiera quedado mejor de otra forma, volver a empezar. No, ya lo vamos a ver. Bien, por otro lado, también para composiciones, ediciones y trabajos en los que se necesita tal vez tener más de una versión. Yo puedo, con esto que estoy contando, tal vez editar mi archivo para que tenga de antemano 5 posibles ajustes y solo activar uno y los otros 4 dejarlos guardados. No necesito ir creando los ajustes archivo por archivo. De esta manera vamos a poder profundizar mucho en las distintas aplicaciones que tiene este método. Por eso la edición no destructiva es conceptual y la estamos también por eso conociendo aplicada a Photoshop, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de estos temas. Al finalizar, mi intención es poder trabajarlos directamente sobre Photoshop, de tal manera que con algunos casos que tengo preparados podamos profundizar aplicando un poquito lo que vamos a ver a continuación. Los conceptos fundamentales o los cimientos, tal vez, para este webinar, en los que quiero dejar claro que mi intención es acercarme tanto a las personas que nunca usaron un software de diseño, ni siquiera, no tiene que ser Photoshop, tal vez nunca usaron nada, como también acercarme a los que lo están usando, pero no se encuentran satisfechos con imágenes que colocan y sienten que pierden calidad o resolución, o que ven que los procesos que trabajan se les vuelven tediosos cuando se equivocaron en algo y tienen que volver a empezar. Sí, mi intención en esta diapositiva va a ser bajar a tierra estos conceptos para que todos estemos en la misma página e incluso si quieren los puedan repasar. En lo conceptual, programas como lo que sería Photoshop introducen del año 1993 las capas. Las capas son la posibilidad, se pueden comparar con las capas de una cebolla, parte de un concepto de acetatos que introdujo al mercado en la animación Walt Disney. Vendrían a funcionar, como dice aquí, concepto similar al de las hojas apiladas de acetato. Cada capa contiene elementos gráficos únicos, ¿sí? Podemos pensar en hojas de calco también si quisiéramos, no en acetatos, para ir a algo más, tal vez la escuela. La intención es poder distribuir en distintas hojas de calco una composición que cuando se vea de frente, nosotros la veamos como conformada de manera única en una sola imagen, pero para nosotros también, usuarios del programa, se nos haga fácil acceder a esa información sin que esté toda mezclada, unida o integrada, sino que se pueda descomponer. Que yo pueda, por un lado, si tengo un paisaje con montañas y con otro tipo de imágenes, trabajar a las montañas por un lado y detrás esconder otras cosas como un sol, que se vea solo la parte que yo quiera y que se puedan incluso ocultar algunos elementos y mostrar los que hay detrás. Este concepto de capas, como decía al principio, se introduce en 1993 en la versión 3.0 de Photoshop y para atrás no existía. Hasta ese momento yo lo suelo comparar con una especie de Paint con varias herramientas, pero una vez que se incorpora el uso de las capas, es que Adobe recién dice, vamos a comprar a Photoshop. Así que, como podemos ver aquí, cada capa contiene elementos gráficos únicos, ¿sí? Y aquí, aclaro, se pueden ver siempre por encima o por detrás y además se puede incluso ocultar, es decir, activar o desactivar esa visualización.
Es una cosa muy interesante, digamos, que en una capa puede haber varias cosas dibujadas, porque nos permite organizarnos de una manera más abstracta, que conviene comprenderla mejor luego de haberla hablado conmigo usando Photoshop o algún programa que tenga capas. Hay que comprender que esto viene desde Photoshop, pero incluso hay un temita legal porque le robó la idea por esas épocas a otra empresa. Así que hoy en día cualquier programa vectorial, Corel o de fotografía como PhotoPaint lo trae, incluyendo Illustrator y otro tipo de software vectorial. Las capas llegaron para quedarse. Muchas acciones, como por ejemplo en Photoshop escribir un texto, tienden a crear capas sin avisarnos, ya que si algo existe, de por sí tiene una capa. O es una capa, digamos, única para ese texto, o es una capa que contiene lo que yo voy a hacer y además algo que ya vi. Como que ahí entra el juego, ¿no?, de las capas. Traer una imagen es, sin querer, crear una capa. El hecho de colocarla hace que Photoshop, sin que yo lo sepa, se crea una capa. Escribirle encima crea una capa nueva. Photoshop, desde que incorporó el concepto de capas, trata de independizarlas para que si mañana quiere mover el texto por encima de la imagen, no haya ningún problema. Uno de los problemas más comunes es que el usuario, nivel básico, intermedio, tiende a combinar capas sin darse cuenta. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Qué otro elemento trae? Las máscaras. Cuando nosotros estamos utilizando en Paint o en cualquier software, recuerden, voy a usar ejemplos para todo público, ¿sí? La intención puede ser, por ejemplo, borrar algo con la goma, en una herramienta digital o en la goma a mano alzada, cuando estamos utilizándola en papel para ilustrar. Se entiende que pasarla por cierta sección fuerte o suave va a dar distintos resultados. El tema es que se evoluciona aquí cuando somos capaces de sencillamente ocultar algunas áreas de algo que estamos dibujando. Y no es lo mismo ocultar que eliminar. Ejemplo, yo puedo tener un trazo hecho a mano y a ese trazo pasarle la goma. Estoy hablando de un papel, no estoy hablando de una computadora. Si yo en una servilleta escribo y borro y no se me rompe el papel, voy a obtener la servilleta limpia. Pero imagínense tener una goma que puede desborrar lo que acaba de borrar. Tal vez cuando uno pinta una pared se puede encontrar con una situación que cuando va a pintar también, si pone cinta de papel en algunos sectores, al sacarla va a quedar sin pintar. Bueno, vamos a pensar un poquito en ese concepto, ¿no? En cómo proteger áreas. En Photoshop, la máscara nos va a permitir, volviendo al primer ejemplo, borrar algo y desborrarlo cuando yo quiera. Este concepto no se suele enseñar en un espacio muy básico, ya que al introducirnos a Photoshop y conocer el entorno, la goma lo que va a tratar de hacer es borrar, como hicimos toda nuestra vida, y entrar en cambio en una herramienta que la sustituye, como la máscara, tal vez es muy abstracto. Sin embargo, es un concepto fundamental a la hora de hacer una edición no destructiva. Nosotros tal vez queramos borrar el excedente al colocar una imagen en un celular, que parezca que la imagen en el fotomontaje ya formaba parte de ese celular, y vamos a acudir a la goma. Pero cuando nos alejemos vamos a ver que borramos mal, que quedó mal, hecho a pulso, o que el recorte que hicimos con la herramienta que hayamos aprendido no queda como nos gusta. Lo que existe es el deshacer. Tal vez yo pueda ir a edición deshacer 50, 100 veces y volver a probar, pero no es la manera más efectiva. Existiendo las máscaras, yo puedo borrar así nomás la sección que no queda bien en la imagen, alejarme, comparar visualmente como un ajuste óptico, si me gusta cómo estaba quedando de cerca, me refiero a si me gusta cuando lo veo de lejos, y decidir que quiero que se vuelva a ver algo que borré mal. Y es muy accesible ya que la máscara lo permite. Claro, hay que practicarlo y comprenderlo, pero vale mucho la pena. Por aquí, en resumen, yo pongo que una máscara nos permite ocultar parte de la imagen sin tener que borrarla. Esa es la síntesis. Y por último, la capa de ajuste. Si quieren, pueden volver al concepto de capas. Hablamos tipo cebolla. Cuando una persona quiere distribuir una edición en capas, ejemplo, decía, una imagen se coloca en una capa, el texto automáticamente va a venir en otra, permitiendo movilidad independiente, ¿sí? Solamente hay un orden, que también se va a poder alterar gracias al panel de capas. Pero también el programa, digamos que duplica la apuesta y dice, bien, pero si el brillo y el contraste que te está estropeando una imagen, porque si te arrepentís, y esta edición la hiciste la semana pasada,
te jodés porque vas a tener que eliminar la imagen. ¿Por qué no, si un texto puede estar en una capa flotando arriba de la imagen o lo que sea, poner también un ajuste como el brillo y el contraste por encima de ellos dos? Es decir, que en vez de brillar la imagen o estar más expuesta a la luz, como se puede hacer en cualquier ajuste clásico, solamente por haber sido destruida, optar por el mismo ajuste pero que quede alojado delante, en el panel de capas, que quede delante del texto, delante de la imagen, en donde sí, vamos a volvernos un minuto locos para terminar de entender esto porque lo estoy hablando, después lo vamos a ver. Comprender que estoy hablando de una imagen, ¿sí?, que arriba tuviera un papel de calco, una foto, una postal, que arriba tuviera un papel de calco, que en ese papel de calco yo escribiera una palabra y tiene movimiento independiente, pero algo que no se puede hacer en la realidad, que yo arriba pudiera poner otro papel de calco que lo único que hace es aumentar el brillo de lo que se ve abajo. Y si quedó mal, lo rompo y atrás tengo el calco con el texto y abajo la postal con la imagen. Eso es una capa de ajuste. Aquí lo resumo en síntesis, como que es el equivalente directo a ajustes clásicos que estaban ya en los ajustes desde el año 90 de Photoshop. La gran diferencia es que estos ajustes, como dice por aquí, son guardados en nuestro panel como si fueran capas. O sea, tengo la imagen, tengo el texto y tengo un brillo. ¿El brillo se ve? Sí, pero es como que no se toca. Entonces, esta evolución que ya tiene más, déjenme pensar, no les quiero mentir, pero 10 años tiene de Photoshop, digamos, trae consigo al ajuste como una capa, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Antes, entendiendo los conceptos que se hablan atrás, hay que comprender cómo los voy a usar. Por ejemplo, entendiendo que existen las capas, se dan consejos relacionados a ellas, como por ejemplo no combinarlas, porque si yo entiendo lo que vengo contando y al final encuentro una opción que me combine todas las capas porque me queda más cómodo, estoy tomando una mala decisión, porque unir el acetato del texto con el postal de abajo va a hacer que queden integradas, como si la imagen hubiera venido así de internet. Y después no voy a poder deshacer ese tipo de procesos. Cuando digo no se puede deshacer, no me refiero a que no puedo dar control Z o edición deshacer. Sí. Me refiero a que si guardo el archivo, o esto lo hice hace 3 horas, no se va a poder volver para atrás. Voy a tener que volver a colocar la imagen y volver a escribir el texto. El programa trae la posibilidad de combinar capas. Pero digamos que eso está bien hacerlo solo cuando se entienden las consecuencias, que es lo que estamos hablando. Digamos que las reglas están hechas para romperse. Cuando uno entiende por qué no hay que combinar, por qué conviene respetar todo lo que estamos hablando, comprende el proceso de edición no destructiva, ahí se siente libre de generar tal vez malos hábitos en los que combine o no combine, sabiendo que no le va a afectar a futuro. Los consejos que vamos a dar por acá, por ejemplo, son uso de capas, ¿sí? Vamos a evitar combinar las capas, ¿sí?, ya que hay alternativas. Las capas se pueden agrupar para que se muevan juntas. Tal vez mi texto arriba de una postal se está moviendo separado de la imagen. Tal vez entonces pueda agruparlos para que se muevan juntos. No es necesario combinar una capa con otra. Por otro lado, lo que hablábamos recién de la capa de ajuste, usar una capa arriba con un brillo por encima de mis imágenes. Estamos hablando de que una de las mejores decisiones es no ir a un ajuste clásico en donde le aumente el brillo a mi foto, sino utilizarlo en base a este nuevo concepto, que ya no es tan nuevo, que son las capas de la ventana, perdón, los ajustes de la ventana que está en ventana, se llama así, ventana ajustes. De esta manera yo voy a poder, por ejemplo, subir el brillo, bajar los niveles, aumentarlos de luz y sombra, sin necesidad de estar afectando a la imagen, sino que el programa crea un proceso de edición por encima en otra capa. Capa que se puede eliminar, ocultar o incluso reeditar. Digamos que la imagen original siempre va a quedar bloqueada o intacta, no pasa nada, y nos permite incluso en el proceso didáctico animarnos a probar, a aprender. Dejado esto claro, las capas de ajustes prefiero verlas con ustedes, me voy directo al uso de las máscaras. Estamos hablando de tal vez fundamentos que, como decía hoy, se suelen dejar de lado, ya que cuando uno se introduce en una herramienta básica, termina por aprender a usar la goma,
a borrar en vez de enmascarar, a usar un ajuste clásico y subirle el brillo a una imagen, a combinar capas, y está bien durante las primeras etapas, pero una vez que se pasan unos meses, eso se convierte en hábitos que uno empieza a trabajar o a gestionar como frustración. Y es como que se tiene que reaprender el software desde estos enfoques. Así que cada uno va a comprender si esto le conviene aplicarlo o introducirlo luego de haber entendido más lo básico, o por el contrario, quiere esforzarse en estos enfoques, en estos conceptos, en este ángulo de donde estoy mostrando el programa o el concepto, antes de o en paralelo a aprender el uso de Photoshop. En este caso, lo último es el uso de máscaras. Y se simplifica en que la goma borra, pero la máscara, donde la goma borraba, ahora oculta. Puede ser el descarte definitivo de la goma. Puede ser una goma, insisto, que pudiera desborrar, algo que en la realidad no existe. Como si quisiéramos usar una especie de goma de tinta, por entenderlo mejor, ¿no? Una goma que sea capaz de borrar, pero lo que borré mal lo vuelva a pasar con otra configuración y vuelva a aparecer, porque en realidad nunca se borró, básicamente. Está oculto o mostrándose. Detrás tiene una lógica que solo sirve para el caso de Photoshop, pero el concepto es máscara, aprender a enmascarar. A grandes rasgos, de esta manera ustedes van a poder visualizar distintos enfoques a la hora de trabajar con un programa, el que sea. Este es el de edición no destructiva. Vamos a ver cómo funciona Photoshop en general, antes de entrar, ¿sí? En este caso puntual, una cosa muy importante es que las imágenes se colocan con un procedimiento clásico de todo lo que es Adobe, que es archivo, colocar. De esta manera yo importo imágenes, muchos las arrastran ni las sueltan. Cuidado, es un mal hábito. Primero hay que crear un archivo nuevo, configurarlo con la resolución, con la calidad necesaria, saber si es para imprimir, si es para medios digitales, saber las medidas. Después de crear el proyecto, sí, pueden arrastrar y soltar así nomás una imagen. Si no, mejor cuidado. Vamos a volver, como les contaba aquí, archivos, colocar, trae las imágenes y vamos a ver que las incrusta, si queremos, dentro de nuestros archivos, las muestra, pero también las convierte en algo que vamos a conocer como objeto inteligente. ¿Qué es un objeto inteligente? Básicamente es el hecho de que si nosotros hoy colocáramos en Paint una imagen, vamos a notar que al agrandarla se pixela, y al achicarla se pixela más, y al agrandarla nuevamente se pixela más, y así sucesivamente. Es decir, una imagen pierde calidad por el simple hecho de achicarla y agrandarla. En esa redimensión constante pierde datos. En esa pérdida, digamos que entra en juego el objeto inteligente. Algunos software como PowerPoint, Word, todo lo que es Office, ya lo introducen sin avisar, y Photoshop también. Los convierten en objetos que si los achico o los agrando, da igual. La imagen sigue conservando sus características. Su brillo, su luz, o el contraste en general, lo que serían sus sombras, los negros en general, se van a mantener resguardados cuando el objeto es colocado en Photoshop. De esta manera, podemos interiorizarnos en que ese objeto por ahora se llama objeto inteligente y que lo voy a poder achicar o agrandar, y en la medida que sea una fotografía, por ejemplo, por caer en un ejemplo, si tiene buena resolución, no se va a pixelar. Es decir, si es una buena foto, la voy a achicar, la voy a agrandar infinitas veces y se va a seguir viendo. Si yo el día de mañana tengo una imagen que al achicarla y volverla a agrandar se ve peor, pero yo sé que esa imagen tenía mejor calidad, es que hubo un proceso intermedio en el que se rasterizó. Ya vamos a hablar de eso. Cuando un objeto se rasteriza, en principio, deja de ser inteligente. Entonces, pierde la función inicial de resguardar esta información. Recuerden por ahora que un objeto inteligente se crea solo en principio, lo puedo hacer yo, pero se suele crear cuando coloco imágenes en un proyecto, y que estas imágenes, como característica principal, conservan, digamos, la calidad. ¿Sí? Esa es la que el ojo puede ver a simple vista. A continuación tenemos lo otro, el rasterizado. Aquí la imagen muestra, es cuando agrandamos una imagen y realmente se ve mal. Generalmente, por rasterizar se entiende cuando
un diseñador ilustra en un programa de bordes suavizados, en el que herramientas que se llaman herramientas vectoriales permiten ilustrar, no importa si es con tableta o si es con simplemente un mouse, pinceladas o trazos que al acercarlos con zoom tienen como una calidad infinita. Esto no se corresponde del todo con la tecnología que usa Photoshop, pero sí Corel o Illustrator. Resulta que si yo uso este tipo de tecnologías que pueden ser atractivas para dibujar, voy a notar que no parece dibujado con un lápiz todo lo que hago digital, sino que más bien parece como con manchas de acuarela o trazos no muy definidos. Este tipo de imágenes no se pueden abrir generalmente en cualquier caso. Ejemplo de esto, ustedes habrán comprado o leído alguna vez adquirido un libro PDF digital. Bien, resulta que ese PDF que están leyendo, si ustedes ven la letra chica, al aumentarlo al 500%, no se pixelan las letras. Bien, si no, no tendría gracia, ¿no? Y si se pixelan, ¿qué pasó? Es una fotocopia probablemente. Bueno, me quedé en el tiempo. Resulta que entonces están frente a un vector cuando suelen leer libros PDFs, que se adquieren digitalizados desde el origen, porque la fuente es un elemento vectorial en la informática. ¿Sí? ¿Cuándo se rasteriza una imagen? Aquí tengo unos ejemplos. Primero que nada, cuando se rasteriza, toda información que no se está viendo en el momento se pierde. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la letra, una H, en un libro PDF se agranda y se empieza a pixelar, como vemos aquí en la imagen, bueno, entonces probablemente eso no es un vector, eso es una imagen ya rasterizada. Los formatos típicos, el JPG, etcétera, a nivel fotográfico, muestran que son imágenes rasterizadas, se podría decir pixeladas. Algo pixelado no es algo que está mal, se puede ver súper bien hasta que le hago zoom. La cualidad es que Photoshop lo reconvierte el concepto, lo reutiliza y dice, bueno, pero no solamente para vectores que se pixelan y viceversa. Rasterizar también es, en Photoshop, tener una imagen con una calidad tal vez digna de imprimirse en toda la pared que tengo atrás, pero al llevarse a tamaño fotocarné, si yo le doy con la goma para borrarle una parte que no me gusta, se va a rasterizar. Es decir, vamos a volver al concepto de vectores a píxeles, se va a pixelar. ¿Qué significa? La foto en este caso no era vectorial, pero no importa. Toda información que tenía anteriormente a ser diminuta, cuando se podría haber utilizado para plotear tal vez una pared, se pierde. Y en el momento de ser rasterizada, guarda la que se está utilizando hasta el momento. La información de luz, contraste en general, tonos, y lo que sea, no importa, sombras e iluminaciones, pero también la resolución va a ser limitada a la que se está usando en este momento cuando se hizo tal vez tamaño fotocarné. Y si era más grande, nos jodemos. En ese momento voy a poder pasarle la goma, rayarla, jugar con ella, que es para lo que muchos usan Paint, pero no son conscientes de que ya cuando la vuelvan a agrandar un poquito se va a empezar a pixelar, como vemos en la imagen de ejemplo que puse. A grandes rasgos, rasterizar una imagen sucede sin querer o queriendo, y es un paso decisivo y a veces obligatorio. Entonces tenemos que comprenderlo como que somos nosotros los que vamos a juzgar cuándo sí y cuándo no. Generalmente en la edición no destructiva tratamos de no rasterizar tanto las imágenes, salvo que no sepamos otra manera, pero siempre debe haber otra forma de hacer algo sin rasterizar a una imagen. Vamos a ver qué es lo que puse por aquí para ustedes. Dice que es similar a convertir archivos vectoriales a píxeles y se logra mayor libertad para poder editar de forma totalmente libre la imagen, rayarla, borrarle pedazos. Claro, mientras es un objeto inteligente, a diferencia del rasterizado, la mayoría de las ediciones de brillo, contraste, o querer utilizar la goma, o hacerle un bigote a alguien, lo que sea, cualquier imagen en su mente puede servir ahora, no se pueden hacer. La característica de la rasterización que nos da más libertad es lo que leo a continuación. Se elimina toda información no utilizada hasta el momento. Hay una pérdida de resolución, es decir, al volver a agrandar las imágenes. Generalmente, cualquier vector, que por ejemplo puede ser el texto que se utiliza en cualquier herramienta vectorial, si yo escribo mi nombre y luego quiero borrar unos pedazos de las letras, jugar un poco con lo que acabo de escribir, lo puedo rasterizar, ¿sí? Porque el programa me lo permite, pero si después quiero cambiar el color del texto, o si quiero cambiar el tipo de letra que usé, ya no voy a poder, ¿sí? Porque lo rastericé, lo pixelé, para el programa lo convertí a foto. Y, entre otras cosas, configuraciones debido a esto, como el color y otras cualidades quedan eliminadas.
Básicamente es como que, a grandes rasgos, no es lo mismo escribir una letra en un programa que sacarle una foto y escanearla, ¿no? Cuando yo saco la foto y la escaneo no puedo pretender que Photoshop quiera cambiarle cualidades de fuente porque ni siquiera entiende que es texto. Bueno, cuando nosotros rasterizamos una letra que en principio fue escrita en Photoshop, el programa pasa a ser como una foto de esa letra. Entonces adquiere cualidades fotográficas de tamaño, distorsión, podés borrarle pedazos arriba con la goma, como si lo hubieras dibujado en vez de haberla escrito. Pero claro, pierde toda cualidad vectorial. No vas a poder cambiar el color de manera desde las propiedades, no vas a poder cambiarle el tamaño ni el tipo de letra. Sin embargo, lo vas a poder manipular distorsionándolo, que cambies el tamaño, pasándole la goma o haciéndole ajustes de brillos y contrastes como si hubiera sido una foto. Y sobre todo, la característica final no es reversible. Yo no puedo ir hacia atrás una vez que rastericé. Si quiero voy a edición, deshacer, pero donde guarde los cambios se rasterizó para siempre. Voy a tener que en todo caso eliminar la capa y volver a colocar la imagen dañada. Por eso se entiende que la rasterización es el principio de la destrucción de una imagen. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo pasa a veces sin querer y otras veces queriendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estoy comentándoles que a veces pasa con este tipo de carteles, que estoy aquí en la versión 2018. Aquí dice que antes de rasterizar, por ejemplo, lo pensemos bien, esto es una alerta, no un error, tiene un triángulo amarillo, no es una cruz roja. Lo que nos está diciendo es que estemos seguros, que pensemos, con el OK y cancelar, de si queremos rasterizar el objeto. No nos avisa para qué es, yo les cuento, estaba pasando la goma en una imagen que se había colocado, pero no importa porque es genérico. Y la pregunta es, ¿quiere rasterizar un objeto que es inteligente? Sabiendo que ni siquiera lo hice conscientemente. Estoy por pasar una goma porque tal vez soy usuario intermedio, básico de Photoshop y quiero borrarle un pedazo. Y la gente obviamente da el OK porque si no, no funciona la goma. Cosas tan básicas. O borrarle el fondo blanco o el cielo a una foto. Desde ese momento, inconscientemente entra en todo un proceso de edición que tal vez lleve semanas y al finalizar, cuando agranda un poco la imagen o cuando la distorsiona, se ve muy borrosa o tal vez incluso pixelada. Y empiezan a normalizarlo y a entender que Photoshop es así. En este caso, podríamos usar una máscara. Pero vamos a seguir. Cuando quiero pasar el pincel arriba de una imagen, cuando quiero combinar varias capas, porque tal vez estoy haciendo una ilustración con ojos, boca, editando arriba, pintando arriba una cara, sucede lo mismo. Yo no voy a querer tener tantas capas, entonces las combinamos, que es una forma muy sencilla, y se pierde toda característica independiente, es destructivo, porque ya si quiero cambiar algo que había retocado, voy a tener que acudir a una capa que tiene tal vez 7 retoques juntos, pero además, en esa combinación, si había algún objeto vectorial que es suavizado como un texto y se puede agrandar y achicar, se suele rasterizar y suele después, al agrandarse todo un retoque o algo, pixelarse. Hay más ejemplos aquí por si los quieren ver. Por eso tienen el PDF, pueden ponerlo en pausa, ¿sí? Ahora, evitar la rasterización de la imagen es algo que lo hacemos al, por ejemplo, evitar los gestos del paso anterior, como no usar la goma, no usar el brillo y el contraste desde edición a ajustes y, por ejemplo, no combinar capas. ¿Qué vamos a hacer en general? Vamos a tratar de utilizar lo que se ve en la imagen aquí, la ventana de ajustes de imagen y lo que sería también la creación de una máscara. Estas son imágenes, ¿no? A grandes rasgos, para que puedan comparar. A continuación, lo que vamos a ver un poquito es cómo aplicar este tipo de conceptos para que ustedes se sientan más, digamos, amigados con este tipo de prácticas y que por lo menos puedan decidir si las quieren tener en cuenta o no. Ya que el día de mañana, si hay algo que les parece destructivo y les hace perder el tiempo, bueno, los webinars lo van a tener siempre, o me pueden preguntar a mí cuando quieran sobre cómo tener estas mejores prácticas. En este caso, por ejemplo, recomiendo evitar el uso de la goma solo porque sí. ¿Sí? También recomiendo, si es necesario, rasterizar sí o sí, que la imagen sea grande. Tal vez es, como dije hoy, tamaño foto de carnet, pero no importa, que sea del doble o del triple tamaño de la dimensión final, para que yo la haya rasterizado, pero pueda jugar un poquito con la dimensión, ¿sí? No combinar capas, básicamente pudiendo agruparlas o acoplarlas para que se muevan juntas. Combinar capas no es buen plan, ¿sí? Básicamente es como que yo tenga 10 documentos de Word
Y en vez de ponerlos en buenas carpetas, bien organizados, se me ocurre que es buena idea meter los 10 en una carilla, 10 carillas en un documento solo. Y no es la mejor idea, ¿no? Meter 10 cartas adentro de una para que ocupe menos lugar, no. Lo mejor es aceptar esa organización que no en vano Photoshop, la distribución que maneja de capas es muy similar a la estructura de carpetas, metiendo objetos en capas, ¿sí? Como si las capas fueran carpetas, por decirlo de alguna manera, o en grupos. De esta manera vamos incluso a tratar de evitar usar la sección de edición ajustes, que son los ajustes clásicos. Si solo están ahí, sí, pero si están en la ventana de ajustes, que es otra, que crea capas, mejor. Para finalizar, quiero comentarles que otro enfoque, ¿sí? Ahora vamos a ir a usar un poquito el programa para que vean cómo esto que estuve hablando con ustedes lo tengo preparado. Si no, queda como muy wow, abstracto. Quiero que entiendan que aplicar este enfoque, el tratamiento no destructivo, tiene varios beneficios a largo plazo, porque nos lleva a comprender mejor no solo Photoshop, sino cómo trabajar de manera no destructiva. ¿Sí? En el plano de Photoshop se puede decir cómo generar ajustes sin miedo para aprender, sin miedo a que quede mal, a tener que volver a empezar. Aprender a enmascarar algo implica no saber si va a quedar bien, pero que no me importe. Lo borro por arriba, me alejo, veo que quedó como mi cara, es decir, horrible, y me vuelvo a acercar y puedo desborrar. Y ustedes no saben las libertades infinitas que esto implica. Aparte que se vende mejor como proceso de edición no destructivo, implica para mí poder equivocarme cientos de veces en ese proceso de edición sin tener que volver a empezar. Tener varias ideas, planteármelas, porque con una tecla puedo desborrar lo que acabo de borrar, con otra tecla puedo volver al ajuste de brillo que creo que capaz que me fui al carajo, ¿sí? Y que sea mucho más fácil bajarlo a tierra y plantearlo de cara a la presentación de un proyecto o algo en lo que yo sé que tal vez nunca hice un tipo de trabajo, de ilustración, de composición, de diseño, de edición fotográfica, y lo que menos puedo hacer es darme el lujo que me quede bien a la primera, porque no me va a quedar bien. Ese es el punto clave, sobre todo en el proceso de aprendizaje. Aumenta la creatividad, aumenta el proceso didáctico, que no es aprender a usar un programa, capaz que hace 100 años que estás trabajando. Aumenta la posibilidad de conocer tal vez a un cliente al mostrarle cómo quedó una foto, pero que él diga, él vea cómo en un segundo con un par de clics yo modifico un poco el color del cielo y le muestro cómo lo trabajé, se lo puedo mandar hasta en un GIF para que vea la modificación y estimular a yo aprender de mis clientes, cosas que sabemos que en los rubros se trata de que no pasen mucho, porque piden muchas cosas, pero que yo mismo tenga la posibilidad de dar ese servicio, de cambiar, de modificar sin ser tan estructurado. ¿Sí? Si yo tengo que volver a empezar un trabajo porque edité un cielo y me quedó muy claro, claramente no voy a estar dispuesto a empezar todo de nuevo para oscurecerlo. Sin embargo, si sé hacer este tipo de aplicaciones, sé que con 2 clics lo hago. Incluso que puedo ser testigo o víctima de ese proceso a quienes trabajan conmigo, dejando de lado la idea de cliente y puedo ser yo mismo. Vamos a trabajar un poquito con el software, que tengo unos casos preparados, ¿sí? Y luego vamos a dedicarnos a responder algunas preguntas que me han llegado mientras estábamos trabajando. A continuación les voy a mostrar con unas imágenes que obtuve desde este sitio web que la verdad se los recomiendo, es gratuito, tiene imágenes de libre distribución. Hablamos de, aquí tienen la Splash, frente a otros como FreePic, etcétera. Lo que tiene tal vez como contra es que muchas imágenes ya están editadas, pero por el contrario son de libre distribución, incluso con fines comerciales. Y de aquí voy a tomar algunos gráficos para trabajar con ustedes. En este caso, puntualmente, he elegido algunas imágenes que tienen bastante resolución, incluso más de la necesaria, para que observemos cómo pierden calidad sin darnos cuenta. En este ejemplo, si ustedes llegan a querer descargar una imagen, cuando prueben a experimentar con esta web, recuerden no dar clic derecho para copiarla o guardar la imagen, ya que estas son miniaturas de baja calidad. Es decir, son buenísimas igual, pero no tienen lo mismo que si vamos aquí al download free, tenemos los tamaños originales. Esto no tiene ninguna limitación ni requiere registro, así que es una especie de red social, pueden loguearse o buscar. Contra también, para algunos usuarios de aquí, los hispanohablantes, todas las búsquedas suelen ser en inglés. Si busco algo en español como que no sale nada.
Bien, voy a ir a mi carpeta para mostrarles lo que tengo preparado para trabajar. En este caso, voy a bajar a tierra las ideas habladas durante los primeros 45 minutos, complementándolo con este tipo de prácticas. Primero, rasterizar una imagen, lo vamos a hacer sin querer y queriendo, vamos a ver qué consecuencias tiene. Luego vamos a trabajar el tamaño, la distorsión y generar una máscara en vez de usar la goma. Y lo comparamos con la goma si quieren. Y por último, vamos a tratar de utilizar los ajustes fotográficos más comunes sin necesidad de dañar a la imagen. Es decir, que queden en capas separadas, como hablamos hace solo un momento. Espero que esto les sea de mucha utilidad y ya saben, si van a Unsplash o a cualquier sitio, da igual a dónde vayan, pueden descargar imágenes. Sí, están muy buenas. Las de ahí directamente yo las paso yo. Voy directo a rasterizar una imagen. La imagen que voy a usar en este caso no tiene buena resolución, ¿sí? Pero puede quedar mucho peor. Imaginen la situación típica cuando uno trabaja creando lo que es el área de comunicación visual orientada tal vez a la imprenta o a la papelería en general, la parte de redes sociales, la publicidad. Muchas veces trabajan en tiempos que no permiten tener un tratamiento correcto de las imágenes, donde uno llega a tener vectores y quienes no manejan los vectores casualmente pueden confundir esto con una imagen, digamos, de buena resolución y llegar incluso a hacer un tratamiento muy negativo, hostil, por decirlo de otra manera, de la imagen, que al achicarse y agrandarse deriven este tipo de calidades. Si yo, en ese apuro, voy a búsquedas en Google, en bancos de imágenes de baja calidad, y utilizo técnicas inconscientemente, como la que mostré en Splash, tan sutil como dar clic derecho, guardar imagen, puede ser que descargue la peor versión de una imagen que si me registro, si me veo bien, tiene tamaños de hasta 8 veces, ¿sí? Las dimensiones de este original. En este caso no es un problema, pero en el caso que les muestro aquí sí, porque obtuve esta imagen y es muy común. Ahora, si voy a pasar por alto todo lo que les dije, tal vez la imagen ya me vino así, rasterizar y cometer ciertos errores no es lo mejor. Va a quedar peor. Tengo el archivo aquí creado. Como pueden ver, yo no hice mucho, ya que está pronto, pero les voy a mostrar un proceso básico en el que voy a colocar a la imagen para que ustedes lo puedan comparar. La imagen ya está colocada. Las características que tengo en pantalla en este momento son las que se ven. Este es el panel de capas. Un panel que básicamente se dedica a organizar y gestionar con un sistema de jerarquía, algo delante de o detrás. Cada cosa que yo vaya dibujando, sea objetos, texto en general, imágenes, va a estar desglosándose aquí, ¿sí? Si aparece una capa, aparece un ojito. Si se oculta, se ve la nada. Puede ser en blanco o transparente. Esto es una transparencia. Si lo activo de vuelta a vuelta. En este caso, la imagen también puedo entender que ha sido adecuada de la siguiente manera. Voy a hacer un recorte de imagen para que puedan entender este diagrama. Aquí. Como pueden ver, hay un dibujo en esta altura, un icono, que me indica que el objeto es inteligente. Esto significa que aún no ha sido rasterizado. Lo interesante de esto es que en cualquier momento, esto lo voy a dejar porque lo voy a usar después, yo puedo darme el gusto de tomar este objeto, ¿sí? Y achicarlo o agrandarlo con cualquier método que me sea posible. Voy a notar que al agrandar y achicar esta imagen desde los reguladores de tamaño, ¿sí? La imagen no necesariamente está perdiendo calidad. Es decir, esta imagen que no goza de las mejores características en cuanto a lo que resolución o definición se refiere, por lo menos mantiene la calidad de origen. Si en algún caso yo optara por achicar mucho una imagen y al agrandarla se pixelara, ¿sí? Generalmente va a ser debido a que lo rastericé. ¿Por qué rasterizaría? Si bien hay un proceso manual que es sobre el nombre de la capa, dar clic secundario, rasterizar, existen otros procesos que son totalmente automáticos, como el que les mostraba en las diapositivas cuando quise pasar la goma. Esta vez lo voy a hacer conscientemente, solo para que veamos de qué se trata. Doy clic en rasterizar, para que sepamos que, primero que nada, lo que hoy mostré como miniatura de objeto inteligente, el icono desapareció. Si no lo recuerdan, lo tengo aquí. Esto. ¿Sí? Esto desapareció. A partir de este momento yo puedo hacer una serie de cosas en esta imagen
que no van a tener ningún problema. Por ejemplo, puedo ir a edición, perdón, a imagen, ajustes, y utilizar toda esta lista de ajustes que veo por aquí. También voy a poder ir a la herramienta goma y borrar sin ningún misterio. Es decir, lo uso como un Paint, un todoterreno, un programa que me permite incluso rayar sobre las zonas que yo quiera y utilizar el programa como más o menos a mí se me antoje. Incluso en este caso estoy teniendo un problema, que es que si me arrepiento de lo que acabo de rayar al borrarlo, he destruido la imagen, o sea que tampoco es la mejor práctica. Ya de por sí rasterizarla no, pero esto es peor, porque estoy yendo a edición deshacer, en este caso le llama paso atrás, control alt Z, para poder ir retornando la imagen a lo que fue alguna vez. Y esto es hasta 50, 100, 150, 200 pasos de acuerdo a la memoria del sistema y la configuración de Photoshop. Y esto es hasta que vaya a archivo guardar como. Una vez que yo se me antoje, por ejemplo, rayar algo aquí, lo guarde, ¿sí? Voy a ver que en edición el deshacer, aquí en paso atrás, sigue vigente hasta que cierre el programa. Cuando lo vuelva a abrir no va a estar deshacer. Tengan cuidado. Dejando esto de lado, en este detalle, voy a notar que cuando uso las herramientas, si bien me dio esta libertad, gracias a que rastericé, al achicar la imagen, ¿sí? Y volverla a agrandar, sucede lo siguiente. Cuidado, esto es virtual. Cuando apriete Enter voy a ver la calidad final que es más alta. Sin embargo, mucho más alejada de lo que era. ¿Por qué? Porque rastericé. Voy a ir para atrás para que se comprenda que la rasterización sucede a veces sin querer. Como pueden ver, si se acercan un poquito conmigo, volvió a ser un objeto inteligente, ya que he ido control Z, deshacer. En este caso, la imagen vuelve a esa cualidad en la que alguna vez estuvo, que la achico, lo vuelvo a agrandar y se sigue viendo con la calidad original. Ahora, al yo querer rayarlo, me dice que no se puede. Fue mi error eso, hagan de cuenta que no pasó. Me dice que para hacerlo voy a tener que, esto es una alerta, ¿no? Darle al OK para que se rasterice. Claro, luego puedo. Voy a deshacer. Al pasar la goma, lo mismo. Le digo OK, claro, ahora puedo. Voy a deshacer. Si voy a imagen, ajustes, voy a ver que algunos ajustes están y otros no, ¿sí? Por ejemplo, aquí el de saturar y volar color, ecualizar han desaparecido, ¿sí? Sin embargo, muchos de esos ajustes van a volver a aparecer cuando yo quiera. Ahora, el tema es el siguiente. Si yo ya rastericé la imagen, como acaban de ver, estos ajustes ahora sí aparecieron. Y uno puede estar acostumbrado a querer utilizarlos, pero a la contra, en principio, saben que es que fue destructivo. Es decir, si ahora la imagen recibe un cambio en el tamaño y luego se agranda un poco, queda pixelada. Los procesos de rasterización se ven en distintos ámbitos. Ahora vamos a otro ejemplo. El otro archivo que tengo para trabajar con ustedes es el de una distorsión para una imagen. Ya está colocado. En este caso tengo una imagen con una resolución que como buena práctica, voy a hacer un montaje, la voy a bloquear. Es decir, le voy a dar un clic aquí y en el candado de arriba. A continuación, me voy a dedicar a poner una imagen mía dentro. Para no ponerme muy creativo, voy a ir a Archivo, Colocar, y voy a tener la misma imagen con la que estábamos recién. En este caso, como ven, la calidad de este objeto, por ahora está editándose el tamaño, ¿sí? Pero va a venir con la miniatura de lo que es aquí, objeto inteligente. Esto significa que mientras quiera, por ahora lo puedo agrandar y achicar. Ahora imagínense que quiero meter dentro del celular esta imagen. Estamos de acuerdo que ponernos a deformar una imagen, ¿sí? Ponernos a hacer este tipo de cosas, puede salir muy bien o puede salir muy mal. En este caso sale bastante mal, piénsenlo. Yo ahora al agrandarlo, estoy generando una distorsión muy grande de la imagen. No es muy realista. Voy a deshacer. En este caso, como yo en ningún momento rastericé,
sé que puedo redimensionar la imagen y sigo manteniendo la calidad. Eso me viene muy bien. Si hubiera rasterizado, no podría hacer ese tipo de mezclas, ya que, como hice recién, al querer adaptarlo al celular, a la primera que algo no me haya quedado bien, ya saben cómo va a quedar porque lo acabo de hacer y quedó horrible. Voy a dar Enter, voy a aumentar la opacidad, pero esta imagen ya está destruida porque estaba rasterizada. Si no vieron, pueden ir para atrás unos segundos y van a ver que la rastericé. En este caso, puntualmente, lo que va a pasar es que cuando yo ahora la agrande para poder acomodarla un poquito más, ¿sí? Se va a ver así, con mucha menos calidad. Ni te cuento si la agrandamos más y más. Esto se debe a que la rastericé. Si quieren pueden comprobarlo con cualquier imagen. Entonces es una mala práctica rasterizar, porque sí. Uno puede decir, bueno, dale, ya entendí. ¿Y para qué estás rasterizando? No rasterices y ya está. Bien, vamos a hablar un poco de esto. En este ejemplo, voy a ir hacia atrás. La imagen es un objeto inteligente, ya entendimos las cualidades. Así que lo que voy a hacer a continuación es tratar de adaptar. Como vimos, esa distorsión de la imagen queda mal porque las nubes no mantienen la proporción, así que yo voy a optar más por mantenerlas grandes, no distorsionarla mucho, ¿sí? Voy a achicarla un poco, ¿por qué no? La altura. Y ahora lo que sobra fuera de la pantalla lo quiero borrar, es decir, quiero borrar tal vez toda esta sección y esta. El problema es que cuando quiero pasar la goma para borrar esto, me está pidiendo que rasterice y ya sé las consecuencias. Tengo que tomar la decisión en este momento si lo hago o no. El tema es que no es necesario. Yo puedo, en cualquier momento, comprender el uso de, aquí en la captura les muestro, este icono, la creación de una máscara. Vamos a ver de qué se trata. A esta captura, en vez de rasterizarla, sea con este cartel o con clic derecho, lo que voy a hacer es utilizar el icono que acabo de marcar en pantalla. Crea una nueva miniatura en la que yo voy a poder pasar un pincel, no aquí, porque aquí me va a decir que no puedo, ¿ven? Pero sí aquí. Y la única consigna es que tiene que pasarse en color blanco o en negro. Miren, voy a la herramienta pincel. Cuidado, muchos se quedan con la goma, porque como vengo hablando de la goma. Y voy a intentar pasar aquí en color negro y voy a tener la sensación de que estoy borrando. La máscara es un concepto que lleva a práctica, que se aprende. En este caso solamente estamos viendo cómo es una aplicación no destructiva en el ajuste de la imagen. Fíjense que ahora no tuve que distorsionar la imagen, si la distorsioné fue un poquito de perspectiva, no tuve que rasterizarla y no quedó deformada la nube, sino que lo que hago es un recorte. Y si me equivoco en algo, me acerco, cambio al pincel a color blanco y puedo recuperar lo que yo quiera. De esta manera, yo trabajo como una comodidad infinita, ya que el programa, ahora sí, está guardando en este sector toda la máscara en donde yo pinto en blanco y negro sin haber entrado en la máscara, en la imagen original. Lo compruebo fácil. Cuando doy un clic en la imagen, como estoy haciendo, me salta esta alerta. Yo no le digo que la quiero rasterizar. Sin embargo, cuando doy un clic en la máscara que acabo de crear, perfectamente puedo desborrar con color blanco o borrar con color negro. Y ya le dejamos de decir desborrar o borrar. Somos gente grande. Estamos hablando de enmascarar o desenmascarar. Este concepto es muy útil cuando se incorporan encima algunos ajustes de imagen que nos pueden derivar en, tal vez esto va a quedar así, sí, por la mitad, como filtros de color cálido o fríos, ya que en ventana, ajustes, voy a tratar de, por ejemplo, aplicar una luz global que me permita afectar a todas las capas a la vez sin necesidad de quemar la imagen, cuidado, pero también sin necesidad de arrepentirme, porque esto ya lo hice, ahora con este brillo puedo observar mucho mejor los errores, ¿sí? Ahora esos errores que estoy observando están en la máscara. Voy a ir momentáneamente
al pincel para arreglarlos, gracias al brillo puedo ver mejor estos errores. Y no significa que el brillo al final del día quede así. Lo estoy usando momentáneamente. ¿Por qué? Porque al haber ido a la ventana Ajustes, ahora perfectamente voy a poder elegir cómo trabajar desde el brillo nuevamente. Es decir, voy a agarrar el brillo y lo vuelvo a subir o bajar. Esto se debe a que en ningún momento afectó, ¿sí?, a la imagen en sí misma, sino que, como pueden ver por aquí, el brillo está en la capa de arriba. Si lo oculto, se ve la imagen sin la aplicación del brillo y si lo activo es con. Además, cada ajuste tiene su propia máscara. A grandes rasgos, gracias a esta técnica, puedo dar doble clic y ahora volver a ajustar el brillo y contraste para mantenerlo definitivamente. No está afectando a la imagen de arriba, que de hecho, perdón, a la imagen de abajo, que de hecho aparece aquí debajo del todo, incluso bloqueada, para no tocarla sin querer. De esta manera, yo puedo observar cómo tengo, por un lado, el ajuste del brillo, permiso, ahora sí, ¿sí? Y por otro lado, el ajuste de la imagen, componiéndose en tres capas: imagen, las nubes con su máscara correspondiente, ¿sí?, y por otro, el ajuste del brillo, que podría ser cualquier ajuste. En este caso, si yo hubiera optado por no usar una máscara, independientemente de la virtud de que puedo borrar y desborrar, ponle que eso no nos importe, lo dejamos de lado, lo que hubiera pasado es lo siguiente. Voy a eliminar un segundo para que vean. Yo tendría que haber usado la goma, haber dicho OK y haber borrado manualmente, haber tenido que trabajar con herramientas que sí se aprenden en un fundamento cualquiera de Photoshop, de selección, ¿sí?, sea la pluma, las selecciones automáticas, etc. Y eso me podría haber llevado mucho más trabajo, como están viendo aquí. Estoy haciendo otro procedimiento, ya que donde me equivoque con la goma en este momento, voy a tener que ir al Control Z. En este caso, lo que estoy tratando de ejemplificar es la idea de no usar tanto la goma, que a simple vista es más fácil, ¿sí?, sino más bien utilizar máscaras. Fíjense que ahora estoy borrando acá, ¿no? Y este margen de error que se puede prever, ahora me equivoqué, no hay ninguna máscara. No solo rastericé la imagen, sino que no puedo hacer más que ir a edición paso atrás. Y donde haya guardado el archivo, voy a tener que volver a empezar. O sea, que la máscara como no destructivo significa no destruir el proceso de trabajo permitiéndome ir para adelante y para atrás, pero también significa, ya me olvidé lo que iba a decir, pero también significa poder evitar la rasterización de la imagen. Por ejemplo, esto está rasterizado. Ponele que me quedó bien a la primera. Minga, no voy a usar nunca una máscara. Ok, bienvenido, está bien, tercos primero. Pero si ahora, por alguna razón, me dicen que esta imagen y todo se tiene que aumentar el tamaño, por alguna razón, voy a haber perdido tremenda calidad que la imagen la tenía, solo porque la rastericé. O sea, son muchas cosas que al final nos terminan hacer optar por usar herramientas como la máscara, que son parte del proceso no destructivo en la edición de imágenes. Para finalizar, recuerden que esto lo pueden practicar. Las nubes las consiguen ustedes, ¿no? Pero están ahora en buen banco de imágenes. Tenemos el tema de la capa de ajuste, ¿sí? Esta imagen que también tiene excelente resolución. Miren. Bueno, yo me copo con la resolución de las imágenes. Es mi fetiche. Fíjense que tiene bastantes cosas que se podrían retocar con distintas herramientas, ¿sí? Y en este caso, lo que voy a hacer, ya la tengo colocada, ¿sí? Nuevamente voy a probar estos conceptos, ¿sí? En esta ocasión voy a ajustar un poquito la hoja. El enfoque no destructivo aquí sería, por ejemplo, poder cambiar el color del pelo, el brillo, el contraste, sin ir a los ajustes clásicos. Desde las últimas versiones, pero antes no, cuando íbamos a imagen, ajustes, esto aparecía todo bloqueado, no solo el azul. Y había que rasterizar. Ahora vamos a hacer este método primero. Voy a ir por aquí. Ajustes, brillo y contraste. Vamos a ver qué comportamiento tiene el programa.
Como el programa no rasterizó la imagen, tengo el icono de objeto inteligente, lo va a permitir hacer aumentando el brillo, disminuyendo el contraste, y lo que hace es guardarlo como un filtro inteligente. Esta práctica está excelente, ¿sí? Porque a mí me permite, en cualquier momento, usar la miniatura del efecto para editarlo. Si le doy doble clic, voy a poder acceder. Esperen que me lleva un rato. Ahora sí. Voy a poder acceder a el brillo y contraste nuevamente, cosa que antes no existía. Es decir, puedo disminuir, aumentar, y la foto no se ve afectada. Los píxeles realmente están protegidos, por eso es que puedo volver hacia atrás. Incluso puedo eliminar el filtro y dejar la imagen como era. ¿Ven? La imagen, al eliminarse el filtro, se fue. No tuve que hacer nada. Fui con la vieja técnica. Digo vieja, me refiero a que tiene más de 30 años de ajustes y el que quiera. Por ejemplo, si quiero, puedo aumentar tal vez la exposición a la luz, ¿sí? Vamos a ver que lo que hace en este caso es simular cuánta luz ingresa en el obturador del lente de una máquina. O sea que con ese concepto puede hacer que entre más luz. Obviamente yo hoy lo usé en el ejemplo anterior para ver imperfecciones en el mockup en el que estaba poniendo la imagen dentro del celular. Y a mí me sirvió. Pero después, cuando terminé de ver esas imperfecciones, tanto brillo a la foto no le aportaba nada. Entonces, tomar este tipo de ajustes y ser capaz de, cuando quiera, con doble clic, poder modificarlos es clave. O directamente eliminarlos. Sin embargo, si por alguna razón en un procedimiento de imagen yo ahora quiero hacer algo creativo como unas pinceladas, voy a dar OK a este tipo de carteles, ¿sí? Voy a hacer lo que yo quiera, que podrían ser hasta buenas ideas, cuidado, porque no hablamos de que esté mal. El problema es que hay que ser consciente de lo que nos está por pasar cuando trabajamos, ¿sí? Y como podemos ver, vamos a hacer unos efectos de luz, ¿sí? Solamente para probar. No son malos, pero el problema básicamente reivindica lo que estamos hablando, y es que al finalizar, si yo ahora voy a imagen, ajustes, ojo que viene la magia mala en este caso, la magia negra, brillo, contraste, esta vez voy a subir el brillo para que no se note tanto dónde pasé el pincel, sin quemar, sin que haya manchas blancas en la imagen. Voy a meter el contraste un poquito para darle más drama a la imagen. Ahora los lugares donde di las pinceladas se notan, pero quedan un poquito más homogenizados, salvo acá se ve todo raro. Y fíjense, no creó el filtro, o sea, dañó la imagen, porque lo rastericé para pasarle unos pinceles. Y si ahora esto se guarda y mañana vengo contento y digo, está bien, ya te restauro el brillo, no puedo, tengo que volver a empezar todo el proyecto. Y no le di clic derecho a rasterizar. Pasó porque quise usar unos retoques con los pinceles o cualquier herramienta de fotografía. Por esto esto es independiente de saber usar o no Photoshop, que es un concepto universal. En este caso, la manera más correcta de haber creado algo así sería sencillamente no pasar el pincel arriba de la capa, no dar OK aquí, sino, esto es una actitud de cada uno, crear una capa nueva, llamarle luces. Y ahora sí, ¿ven? Puedo hacer los mismos efectos sin necesidad de estar rasterizando la imagen. Es más, si ahora quiero, puedo ocultarlos o incluso hacer que sean más transparentes. O sea, me dan muchos beneficios. No es una herramienta, son las capas de siempre, pero suele ser otra vez voluntad, decisión de cada uno, transmitir un enfoque de trabajo no destructivo. Un usuario tal vez le daría que sí, ya sabe que destruyó la imagen, encima lo está rayando, si se equivocó y guardó, acá no puede hacer nada. Esto, si yo ahora le paso la goma, se borra, y encima, si mañana se le hace un ajuste, como vimos recién, no lo guarda en un filtro aparte, sino que como yo lo muevo acá y hasta la miniatura ya muestra lo que está pasando. Miren la miniatura, ¿sí? Se está trabajando directo sobre los píxeles de la imagen. Es una cadena de decisiones que yo al principio lo vi como buenas ideas y al final veo que no. Sin embargo, si esto es un objeto inteligente, apenas vaya imagen, brillo y contraste, voy a notar
vuelvo a acercarme, que al utilizarlo se ve que está afectando a la imagen, pero también, desde la miniatura, se ve que aquí dice filtro inteligente, y como decía, se puede incluso ocultar, reeditar, o hasta eliminarlo. Y la imagen, como se ve en la miniatura, vuelve a la original. Claro, no puedo pasarle la goma y no puedo rayarlo. Pero perfectamente puedo crear una capa nueva y ahí sí. Puedo rayar, incluso puedo usar la goma y generar efectos de luz y lo que yo quiera. Todo lo que se aprenda en Photoshop, aunque parezca mentira, parte de esta introducción. Porque uno que ahí puede empezar a decir, bueno, está bien, me gustó eso de las luces, ¿cómo se hace? Bueno, sí, dale. Pero entendiendo que no estoy rasterizando la imagen. O sea, que puede ser un buen cimiento para el que nunca usó la herramienta, entender este tipo de cosas. Por último, en realidad existe un enfoque para los ajustes que está dado desde otro sitio, que era lo que comentábamos hoy de las capas de ajuste, ventana, ajustes. Esta ventana que vemos por aquí me permite hacer lo mismo que en edición, perdón, ya cometí este error, en imagen, ajustes, pero esta vez son globales, de tal manera que, por ejemplo, si quiero hacer un ajuste de tono, saturación, me van a permitir cambiar los matices de la foto, como pueden ver, toda una imagen, ¿sí? Pero, como hoy, solo que en otro diagrama, puedo observar que ahora hay 3 capas. Si elimino la de tono, saturación, la imagen no fue destruida. La puedo ver, incluso sigue siendo un giro inteligente y hasta por gusto lo bloqueo. Tono, saturación. Fíjense qué interesante, para terminar, cómo en este caso la imagen incluye una máscara, es decir, no la estoy creando yo, como estoy haciendo ahora. Ya venía. Aquí está el ajuste con doble clic, aquí está la máscara, a la que si yo voy con el concepto del pincel, como habíamos dicho hoy, puedo pasarlo en color. Ya les digo, denme un segundo que lo tengo muy transparente, no se veía nada, ahora sí. Como pueden ver, lo puedo pasar en color negro, restaura las secciones donde el ajuste no tiene que hacer ese efecto, ¿sí? Y lo puedo pasar sin selecciones ni nada complejo, así esta sea la primera vez que estoy trabajando con el programa, ya que si me equivoco, que lo voy a hacer aquí, ¿ven? Me estoy borrando de más, perfectamente puedo volver a la imagen, pasar al blanco y volver a recuperar el color en donde lo borré de manera exagerada. Y no estoy haciendo aplicaciones avanzadas del programa que tiene adaptación de luz, selecciones y otras cosas. Solamente estoy trabajando con 3 conceptos base: capas, capa de ajuste y máscara. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Imagínense que quedó bien. Por favor, hagan de cuenta. En este caso, cuando voy con doble clic al ajuste, ahora puedo dar distintos ejemplos en donde tal vez el color quede mejor. O sea, me ayuda a mí a visualizar, no tener que tener una imaginación tan zarpada, porque voy aprendiendo mientras miro, pero también a un cliente, que puede ser para teñirle el pelo o maquillar, darle alternativas a la hora de, incluso que él mismo vea esta variación. Yo puedo hacer esto en una animación si quiero, ¿sí? Es grabar la pantalla, capturarla. No necesitamos aprender animación, ni edición de video. Esto significa que es parte del proceso creativo, por eso se los quería mostrar. Es más creativo, si me equivoco lo elimino, si hay algo que está mal puedo volver a la máscara y reeditarlo. De esta manera es mucho más inteligente el trabajo en Photoshop y tal vez en otros programas. El concepto no destructivo de imagen entonces pasa a ser clave, como podemos ver, y se complementa con lo que hablábamos al principio de este webinar, en el que manifestábamos que es un proceso más creativo, que me ayuda a darle más opciones al cliente, no es destructivo ya que la imagen siempre está debajo bloqueada, y puedo hacer un montón de cosas también aplicando el concepto de capas arriba para otras luces, ya que no necesito dibujar tampoco sobre las capas originales, sino que las tengo bloqueadas y son objetos inteligentes. Al final del día, si algo se pixela o sale mal, yo sé que lo hice lo mejor posible. Incluso si alguien agranda la foto y se pixela, sé que yo no la toqué.
está bloqueada y es un objeto inteligente. Así que esa es la mejor calidad que puede tener. Será tema de la foto y no mío. Hay muchos ejemplos para dar sobre esto y son todos muy interesantes. Pero bueno, hasta acá llegamos y espero que puedan practicar en algún momento con alguna herramienta este tipo de cualidades. A modo de resumen, estamos observando que en distintos contextos se puede aplicar más allá de lo fotográfico, solo en lo creativo, este tipo de cualidades. Y en muchas ocasiones va a haber que rasterizar. Para terminar, les doy un ejemplo muy sencillo. Es muy común que yo quiera utilizar un texto, ¿sí? Voy a hablar de un vector. El texto, como dije hoy en el webinar al principio, es vectorial, que significa, si yo lo agrando, no se pixela, como si fuera un libro. Si se pixelara es porque es una fotocopia o es un texto que le pasó algo. Ahora, si me pongo creativo, yo puede ser que quiera pasar unas gomas. El programa que Photoshop tiene esta cualidad de rasterizar, así que si yo doy OK, automáticamente sé que puedo empezar a jugar y está muy bueno. Se pueden lograr efectos de todo tipo, pero ya no es vector. Sería contradictorio pensar que este tipo de imágenes, ahora cuando se vuelvan a agrandar, no se vayan a pixelar. Ups, se me fue el carajo todo. Bueno, ya voy, no se pongan nerviosos. ¿Ven? El texto y todo lo que se rasterice queda en una fotografía actual, donde se toma resolución, tonalidad, brillo, etc. Y todo lo que tenía extra se pierde como cualidad, sea mayor resolución o si tenía información vectorial para poder agrandarse y achicarse. Entonces, pros, bueno, sí, ahora puedo hacer cosas que solo Photoshop me deja. Contras, tuve que tomar una decisión, haber rasterizado. Y eso fue destructivo. Esto se lo quería dejar claro porque a este tipo de situaciones sí, no hay solución. No es, uy, no tengo que rasterizar ni nada. Pero sí, en la medida posible, como vimos en todo el webinar, no se queden con esto nomás, traten de no hacerlo si no es necesario. Solo cuando están en este tipo de situaciones. Y bueno, por último, la idea es de no combinar capas. Imagínense si me mato haciendo todo lo que les estoy hablando en el webinar, si ahora alguien selecciona un grupo de capas y aprende a combinarlas, porque tal vez quiere que se muevan juntas, ¿no? Ejemplo común. Tal vez yo quiero que ahora toda la imagen se mueva, pero se me mueve el texto. Tienden a seleccionar y aprenden a combinar capas. Está bien. El problema es que si ahora yo tenía un objeto vectorial o algo, por ejemplo, voy para atrás a cuando el texto era vector, lo podía agrandar y achicar las veces que quisiera. Deme un segundo. Bueno, deme un par de años. A ver, ahí me doy cuenta que es vectorial porque tiene la T de texto. Al rasterizarlo eso no era así. Vamos a ver, ¿seguirá siendo vector al combinarlo? Y la imagen era un objeto inteligente. Se combinó todo. Claramente se perdió todo el carajo. O sea, yo ahora muevo esto, se mueve todo junto, pero a la mínima que achique y a la mínima que vuelvan a agrandar esto, se estropeó todo el carajo. Y no se puede deshacer. ¿Rastericé? No. ¿Pasé la goma? No. ¿Pasé el pincel? No. Hice todo re bien. Usé capas de ajuste, máscaras, todo bien. Pero combiné. Y bueno, estamos fritos. Lo que podemos hacer como alternativa, por eso lo quería mostrar, es que aprendamos a usar otras, ¿no? Aquí veo que tengo más cosas, un tacho de basura, una carpetita. Yo puedo perfectamente arrastrar las cosas a la carpeta, ¿sí? Las luces, todo, de tal manera que después se muevan juntas las cosas, ¿sí? O sea, como pueden ver, me estoy equivocando. Ahora sí, estoy haciendo bien. Bien. También voy a poner la imagen en el grupo, es como una carpeta, ¿sí? Y ahora voy a poder perfectamente hacer el mismo uso que estaba acostumbrado a hacer, es decir, mover todo junto, pero sigue siendo independiente. Y esto es un ejemplo, solo agrupando. Es decir, hay millones de alternativas a la combinación. Pónganse de la pila. En fin, chicos, esto para mí es clave, es fundamental. Y lo dejo aquí también para que quienes hacen los cursos conmigo siempre puedan entenderlo, porque desde el fundamento, desde las bases de estas ideas no son las primeras en ser vistas y eso hace que a veces queden como un poquito en la nube y que realmente tengan este recurso siempre disponible para profundizar y hacer todas las preguntas que quieran. Entiendan que Photoshop se puede usar sin este enfoque. No es aprender mejor o peor Photoshop.
pero que este tipo de enfoques y herramientas que cada día se van creando y mejorando para que se arraiguen a este concepto, suelen ser los que yo recomendaría personalmente, por mi experiencia. Y bueno, por ahora esto es todo. Saben, nosotros vamos a seguir una cosita más. Nos han llegado algunas preguntas y me gustaría contestarlas con ustedes. Bien, y acá tengo las preguntas de las que les quería hablar. Tengo 3 en este caso, con las que vamos a dar final al webinar. En este caso, puntualmente, la primera me llega, va más allá del tema del webinar, ¿sí? Es Photoshop en general. ¿Cómo se pueden restaurar fotos con Photoshop? La pregunta concreta es, ¿con Photoshop puedo restaurar fotos dañadas? Bueno, lo de dañado tiene mucho que ver con la pérdida de información. Si está dañado porque se guardó mal, es difícil, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Si yo, por ejemplo, tengo una imagen chica y ahora la voy a rasterizar, ¿lo puedo arreglar? Estamos hablando de evitar esa situación casualmente, porque si fuera fácil arreglarla, rasterizaríamos, romperíamos todo, no habría nada destructivo. Ahora, dejando esto de lado, entendiendo que son cosas que tal vez sean difíciles de explicar, de por qué no hacer las cosas mal, por qué a veces es destructivo, dejando todo eso de lado, sí se puede. Se puede restaurar una imagen. ¿Cómo? Bueno, con herramientas que de algún punto van a tener un enfoque tal vez un poco más artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque yo voy a poder clonar, automatizar, pero cosas que a simple vista son mágicas y un montón de aspectos que cuando llega el momento, sí, se pueden hacer. Photoshop es ideal para este tipo de retoques, incluso en el área fotográfica se sale del software Lightroom casualmente cuando se llega a ese punto, porque tenemos herramientas para clonar texturas, que incluso cada una de esas herramientas tiene un enfoque destructivo y uno no destructivo. O sea, hasta ahí se puede ver cómo, por ejemplo, la herramienta de clonación puede clonar lo que estoy tomando de una sección sobre otra, superponiéndola, pero también lo puede estar haciendo sobre la capa original, que sería mala idea, o hacerlo en una capa nueva, independiente, que sería mejor idea, por si me equivoco. En este sentido, es muy buena herramienta de retoque, ¿sí? Que nunca quede en desmerecimiento de todo lo que acabamos de hablar hoy, ¿sí? Tratemos de no destruir las imágenes. Una más, ¿qué es destruir una imagen? Bueno, si la foto está quemada porque la luz blanca le dio en la cara a alguien, no tiene arreglo, ¿sí? O sea, Photoshop no va a hacer magia. Por otro lado, otra pregunta que tengo es, ¿cómo me inicio en el mundo del diseño? Que trae otra pregunta adentro. Primero eso, iniciarse en el diseño es muy amplio. Photoshop, que es lo otro que pregunta, puede ser una buena herramienta para hacerlo, como no. El enfoque es que por diseño hoy en día se entienden muchos conceptos arraigados a la comunicación visual, gráfica. Y el diseño en realidad es algo mucho más amplio, ya que desde la arquitectura, la ingeniería, cualquier área, implican diseño. Al hablar de la parte gráfica, se podría hablar desde lo que es la editorial o la comunicación visual en publicidad y la parte más psicológica, ¿no? El marketing, etc. Entonces, como herramienta el diseño, para empezarla, yo tendría que tener una noción o desde la curiosidad o bien desde cuáles son talentos o áreas de interés que a mí me gusten o un mercado al que quiero apuntar. Dejando eso de lado, iniciarse es sencillo, porque una vez que lo tengo claro, puedo enfocarme en aprender desde distintos enfoques, lo que sería la ilustración, lo que sería la tipografía, lo que sería esa área más teórica, o por otro lado, desde la informática, desde conocer y utilizar las herramientas de diseño gráfico, pero comprendiendo que sin una raíz teórica, las herramientas de diseño solas son como básicamente saber utilizar una caja de herramientas, pero no haber tenido experiencia suficiente como para poder sacarles el provecho al máximo. En ese sentido, libros y material en internet abunda de lo que es un poco la teoría, pero hay que saber aplicarla a lo que más nos interesa. Al que le gusta ilustrar, no importa, tal vez aprenda un montón de cosas que no se veía venir, pero que arranque por el área de ilustración. Photoshop para eso es ideal, por ejemplo. Al que le gusta la fotografía, probablemente no le interese tanto el diseño, y Photoshop sea una manera de acercarse a él para poder hacer lo que serían composiciones con fines de comunicación visual como afiches, imágenes para portadas en redes sociales y todo tipo de cosas para diseño web también. Si es buena idea o no arrancar por Photoshop,
Yo creo que Photoshop es una de las mejores herramientas para iniciar en lo que es el diseño gráfico, ya que nos va a permitir entender la edición de la fotografía desde un punto de vista destructivo, porque es bastante destructivo, pero también tener libertades de uso, ya que es un programa todoterreno que va a servir para conocer un poco más de cerca el ajuste y el retoque fotográfico, y también conocer un poco más de cerca la ilustración, los pinceles, la opacidad, lo que son las capas, como para que yo después diga, bueno, ok, y por esto quiero ir más hacia un lado o hacia otro. En el caso de otros programas como Illustrator, Corel, que son de ilustración digital, voy a notar que los conceptos están, pero son mucho más cortados. Yo no puedo o no debería, si tal vez encuentro, hacer un retoque fotográfico en una herramienta como Corel. O sea que las herramientas de dibujo vectorial tal vez sean un poco más limitadas a la hora de querer conocerse a uno mismo y tener experiencias nuevas, ¿sí? Por otro lado, la última pregunta es, ¿en qué puedo trabajar luego de estudiar Photoshop? Es muy amplio. Cuando estoy trabajando con un software, ¿en qué puedo trabajar? Antes de entrar de directo a eso, para que cada uno reflexione de dónde lo voy a contestar, y pregúntense, ¿en qué puedo trabajar después de haber aprendido computación? Sería así, algo así, ¿no? Debido a que Photoshop está tan instaurado hace 40 años en nuestra cultura, tal vez hoy en día decir Photoshop es algo muy... Es como haber dicho, ¿en qué puedo trabajar después de aprender a usar un martillo? Realmente hay áreas más evidentes que otras. Desde ahí lo voy a contestar. Eh, Cuando vos aprendés a hacer Photoshop vas a poder integrarlo al área que se te antoje. Tal vez sea más en recursos visuales que obviamente en áreas técnicas como la ingeniería o administrativa o economía. O sea, está claro que hay sectores que no están tan conectados al uso de herramientas digitales para la comunicación visual, pero es muy común utilizar Photoshop en el área de ilustración, en el área de imprenta, en el área de fotografía se utiliza un montón, de hecho, mal, pero se relaciona mucho a la fotografía cuando no lo es. Básicamente es un taller de edición y retoque de imágenes o creación, porque es básicamente un taller virtual de herramientas que no compensa la parte del revelado de fotografía. Photoshop no está tan pensado para eso, del revelado digital. Para eso está el Lightroom. Pero tiene ese plus Photoshop que hace que, bien, usás tal programa porque es en donde más trabajas en tu rubro, sea la animación, otro más, el diseño de cartelería publicitaria, eh, o de interfaces para diseño web o de gráficos para videojuegos, ilustraciones de escenarios, etcétera, o, ¿por qué no?, la imprenta y la papelería que siguen existiendo. Y sin embargo, Photoshop siempre tiene algo que aportar, un ajuste de imagen, una selección rápida para borrar un color de fondo, y un montón de ajustes y cosas que hemos visto aquí que no están en otras herramientas. En la fotografía tampoco y en la animación tampoco. Por tanto, creo que la respuesta más concreta que puedo decir es que al aprender a usar Photoshop uno va a poder trabajar prácticamente en cualquier campo en donde se necesita una computadora para editar o producir una imagen, ¿sí?, de lo que sea. Lo más probable es que se dé cuenta es que en esos campos, porque fue muy general, muy abierta la pregunta y la respuesta, hay otro software, un conjunto de herramientas que de acuerdo a la época van a ir cambiando, que le sacan el lugar a Photoshop, pero Photoshop siempre está ahí para complementar esos programas. Y esto suele ser una enorme forma de entrar al mundo del diseño, de entrar al mundo de los mercados laborales, a los rubros, y tal vez a otro mundo que es más amplio, y al final del día uno al final puede contener también su proyecto independiente, ¿no?, su firma de diseño, ¿sí? Comprender que si no hay teoría detrás del diseño, Photoshop no es más que una herramienta vacía y tal vez solo se puede orientar a la producción de algo, serigrafía o un rubro en particular, pero si hay un poco de teoría, Photoshop va a ser la herramienta equivalente a una hoja y un lápiz, ¿sí? Es algo muy, 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 muy potente y de hecho lo que ha hecho en las décadas por las que ha transcurrido la vida de este software ha sido reinventarse sin perder lo anterior y eso es lo que lo ha hecho un programa que es todoterreno, realmente se puede utilizar en todo tipo de áreas, ¿sí? Su fuerte no es el vector, sino el pixel. La edición de imágenes que lo hace tan interesante es también la que lo limita.
debido a que cuando una edición o lo que sea se agranda, se tiende a observar la mala calidad de las imágenes que lo conforman. De ahí que cartelerías, gigantografía, ilustración para videojuegos o lo que sería interfaces para celulares que se tienen que adaptar a dimensiones de tal vez pantallas de cine, no, de pantallas de televisión, cosas más grandes, se suelen utilizar otros programas sino Photoshop, ¿sí? Que ojo, maneja este lenguaje, pero no es tan potente como a la hora de editar fotografías y esas cosas. Photoshop tiene competencia, ténganlo en cuenta, y otros software también pueden averiguarlos, pero hoy en día en el mercado sé que se ha instaurado y no porque sí. La verdad que tiene mucho mérito y fue de los primeros. Bueno, chicos, de estas preguntas que son muy interesantes, me encantaría que también, si quieren mandar más, puedan. Y por ahora, con esto estamos terminando. ¿Sí? Si practican, tienen el sitio web en el de Unsplash para descargar fotos y no duden en ver este webinar las veces que lo consideren necesario. Por aquí los dejo.